Para reducir sus gastos, el gobierno cubano bajará las pensiones más altas, sin considerar que los ancianos en Cuba son uno de los grupos sociales que más sufren las carencias. El Estado quitará un porcentaje a las pensiones que contemplen utilidades, para no afectar el presupuesto de la seguridad social. El régimen cubano modificó el sistema de cálculo de las pensiones por edad e invalidez en el país, como consecuencia del proceso de transformación en la distribución de los ingresos de la población. El Decreto 99 impone límites para el cálculo de las pensiones de quienes perciben utilidades y otros beneficios económicos por realizar trabajos de mayor complejidad. El desplome de las finanzas del Estado cubano, el envejecimiento acelerado de la población, el aumento de la esperanza de vida y la pérdida de ingresos tributarios por la emigración masiva de los trabajadores han llevado al Consejo de Ministros a modificar el método para el cálculo de las pensiones por jubilación e invalidez total. La normativa busca reducir el gasto público con nuevas escalas regresivas que penalizarán los asalariados que reciben utilidades superiores al promedio. El decreto, adoptado el pasado 29 de noviembre por el gobierno, entró en vigor con su publicación el 4 de enero en la Gaceta Oficial y se aplicará a quienes soliciten la jubilación a partir de ahora. La base de cálculo de la pensión por edad e invalidez total se determinará sobre el salario promedio mensual que resulte de los mayores salarios devengados por el trabajador durante 5 años, seleccionados de entre los últimos 15 años naturales anteriores a la solicitud de la pensión. En cuanto a las utilidades, aquí está la novedad, que forman parte de la base de cálculo para las prestaciones a largo plazo, estarán sujetas a un cálculo regresivo. Hasta 9.510 pesos se considera el 100% como base de cálculo de la pensión, mientras al exceso de 28.530 pesos se le aplica el 20%. La justificación para el cambio resalta que al contemplarse para el pago de las pensiones la distribución de utilidades, se han generado retribuciones con elevadas cuantías. La solución es cambiar la base del cálculo para las jubilaciones a fin de atenuar los gastos del presupuesto de la seguridad social. El envejecimiento de la población cubana incide en el incremento de los gastos del presupuesto del sistema de seguridad social, subraya el texto oficial. El decreto señala que, por una parte, aumentan la cantidad de personas que arriban a la edad de jubilación y el tiempo durante el que se mantienen como pensionados y, por otra, disminuye la cifra de contribuyentes al no reemplazarse la fuerza ocupada, es decir, la población laboralmente activa. El texto legal señala que el cambio se inserta en el nuevo escenario socioeconómico que vive la isla. El pago de pensiones fue modificado en el año 2020, cuando se fijó la pensión mínima en 1.520 pesos. Sin embargo, la paulatina devaluación del peso cubano hace que muchos ancianos se encuentren en situación de pobreza frente a los elevados precios derivados de la inflación. El decreto anterior suprimió los límites sobre la cantidad de salarios mensuales a distribuir por cada trabajador y añadió el pago de utilidades a la base de cálculo para las prestaciones de la seguridad social, una fórmula que derivó en pensiones más elevadas en muchos casos, sobrecargando el presupuesto estatal. Por su parte, el nuevo decreto 99 mantiene esas condiciones especiales de pagos excepcionales por actividades como las de pronto despacho y de trincalle que se aplican en la actividad portuaria u otros pagos reconocidos legalmente que no constituyen salario y que forman parte de la base de cálculo para las prestaciones a largo plazo. Asimismo, la normativa advierte de que quienes hayan iniciado el trámite de jubilación antes de la publicación del actual decreto se acogerán a lo establecido en la legislación anterior, la independencia económica de los adultos mayores en Cuba y las exiguas ayudas del Estado cubano a los más vulnerables se esfumaron tras el ordenamiento monetario. Este grupo poblacional se ha visto sumido en la miseria con pensiones que no alcanzan
mientras se agrava su situación con la inflación que padece la isla. En febrero de 2022, Cuba tenía alrededor de 1.600.000 jubilados y de ellos, más de la mitad cobraba el mínimo de esas pensiones. Siguiendo con las noticias, apenas la mitad de los centrales azucareros están moliendo en la actual zafra en Cuba. Apenas 11 centrales de los 22 que debieron estar moliendo producen azúcar en la actual zafra en Cuba, que comenzó el pasado 6 de diciembre. Entrevistado por el oficialista diario Granma, Dionis Pérez Pérez, director de Informática y Comunicaciones del Grupo Empresarial Ascuba, reconoció que entre las causas que han motivado este atraso se encuentran las deficiencias técnicas en los centrales, que fueron detectadas de manera tardía por no haberse contado con los lubricantes para las pruebas en las fechas planificadas. El funcionario apunta además la baja disponibilidad de combustibles y las inclemencias del tiempo que han retardado los cortes. No obstante, Pérez Pérez asegura, con las siempre optimistas estimaciones de la propaganda oficialista, que la zafra garantizará los consumos de la canasta familiar normada, así como los del consumo social, las empresas mixtas y otros sectores de la economía. Los centrales que muelen actualmente son el Boris Luis Santa Coloma de Mayabeque, Heriberto Duquesne y Quintín Bandera de Villa Clara, 14 de Julio y Ciudad Caracas de Cienfuegos, Melanio Hernández de Sancti Spíritus, Siboney de Camagüey, Cristino Naranjo de Holguín, Dos Ríos de Santiago de Cuba, Enidio Díaz Machado de Granma y Argeo Martínez de Guantánamo. El funcionario afirma que para los próximos días se prevé la arrancada de los centrales Antonio Sánchez de Cienfuegos y Majibacoa de Las Tunas. En noviembre pasado se conocía que los gobiernos de Rusia y Bielorrusia apoyarían con maquinaria y créditos la zafra azucarera en Cuba, que vive uno de los peores momentos de esa industria vital para su economía. Un reporte de la televisión oficial señaló que alrededor de 25 centrales azucareras de Cuba se estaban preparando para la zafra, que preveía alcanzar un volumen similar a la anterior, que fue considerada la peor zafra de los últimos 100 años. En mayo pasado, Pérez Pérez dijo que por primera vez en su historia, Cuba tenía previsto exportar menos azúcar de la que consumía, pues atravesaba la peor zafra del último siglo. Una vez fuimos el país que exportaba más azúcar, dijo el representante de Ascuba al canal catarí Al Jazeera. En consecuencia, el gobierno cubano restó 1 libra de azúcar por consumidor de la canasta básica. De las 4 libras que recibían los cubanos por la canasta básica, en septiembre, octubre y noviembre solo están recibiendo 3, según explicó la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.